nada más recordando que estamos tratando de plantear algunas cuestiones relevantes en relación a la personalidad, para poder después trabajar las pruebas proyectivas, ¿no? Siempre tenemos que tener eso en mente, que todo lo que estamos haciendo es como el fundamento necesario para trabajar las pruebas proyectivas. Me parece que tendremos que trabajar a un autor bastante relevante que se llama Alfred Adler. Yo no sé si alguien pudiera, antes de que yo comente las 2 o 3 cosas que voy a decir al respecto de su teoría de la personalidad, si alguien tiene algo presente sobre este autor, que es Alfred Adler. Ok, muy bien. Su famosa postura sobre el órgano débil, ¿no? Ustedes saben que Adler, pues, en realidad llegó un momento donde se distanció de Freud por algunos planteamientos que él mismo tenía, y estos son planteamientos importantes que las pruebas psicométricas recogen y que voy a trabajar un poco de pasada. El primero es la idea del complejo de inferioridad. Justamente Adler tiene la idea muy importante de que todos, desde que somos niños, generamos un complejo de inferioridad, ¿no? Es decir, el sentirnos inferior a aquellos que están a nuestro alrededor. Y esto básicamente se produce por una situación que todos vivimos. Cuando somos niños, nuestro cuerpo está, digamos, no está del todo acabado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No podemos movernos libremente, no podemos articular palabras libremente, no podemos mover nuestro cuerpo como nos gustaría, y además, en realidad somos más pequeños que los que nos rodean, ¿no? Entonces, siempre cuando somos pequeños tenemos que ver a nuestros padres y a las figuras importantes para nosotros de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, a todos nosotros ese tipo de experiencias nos generan la sensación de que somos inferiores a los demás. Y eso genera un complejo que está todo el tiempo funcionando en nosotros como parte de nuestra personalidad. Todos, a nivel muy íntimo, nos sentimos inferiores a, ¿no? Evidentemente tenemos distintos mecanismos para hacerle frente a ese complejo de inferioridad, ¿no? Un mecanismo es justamente el mecanismo que nos describía, me parece que, no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue Renata, fue la que lo comentó, la idea del órgano débil, ¿no? Justo para Alfred Adler, todos los seres humanos tenemos algo que él llama nuestro órgano débil, ¿sí? Que nuestro órgano débil sería como un órgano de nuestro cuerpo, podría ser, por ejemplo, el sistema musculatorio, o podría ser el sistema respiratorio, o podría ser el sistema cardíaco, o podría ser los esfínteres, o el sistema digestivo, el sistema visual, el sistema auditivo. Tenemos todos un órgano, ¿sí? Por donde se va a privilegiar la expresión de la ansiedad o del conflicto, ¿no? Prácticamente para Adler, la idea es que nacemos con ese órgano que cuando nosotros nos sentimos angustiados, va a manifestar esa angustia, ¿no? Por ejemplo, es muy claro, yo tengo pacientes que es muy claro el estómago, ¿no? Entonces, cada vez que se pelean con alguien, sienten un hueco en el estómago, ganas de vomitar, etc. ¿Sí? Para Adler, con ese órgano débil nosotros nacemos, ¿sí? Y ese órgano débil va a expresar la ansiedad, pero también si yo hago de ese órgano débil una fortaleza, entonces probablemente ese órgano débil se termine convirtiendo en algo muy importante para mi éxito personal. Por ejemplo, digamos que mi órgano débil es el sistema visual. ¿Sí? Bueno, si yo logro dominar ese órgano débil, es posible que yo termine siendo, por ejemplo, una persona que le gusten las artes visuales, o termine siendo una persona que le gusta el cine, y que eso sea parte de su propio éxito y desarrollo, ¿no? O pensemos en una persona como Beethoven, por ejemplo. ¿Cuál es el órgano débil de Beethoven? El oído. El oído, ¿no? Incluso se quedó sordo, ¿sí? Pero a pesar de que era su órgano débil, se convirtió en su gran fortaleza y entonces escribió y compuso lo que compuso, ¿no? Entonces ese órgano débil tiene esta ambivalencia, por así decirlo. Puede ser una fuente de muchos problemas para nosotros y que siempre nos esté dando lata, o puede ser una fuente de mucha fortaleza y una fuente de, digamos, éxito personal, ¿no? Otra idea que desarrolla Alfred Adler, ¿sí? Y aquí Alfred Adler, bueno, muestra un poco a lo mejor su misoginia, que no es una misoginia de él, sino es una misoginia de la época, y es la idea de la protesta masculina, ¿sí?
Les explico un poco la idea. ¿Alguien lo ubica, esta idea de la protesta masculina? No, prof. ¿No? Bueno. No. Ok. No. Adler lo que plantea es más o menos lo que sigue, para todos los seres humanos, mujeres y hombres, ¿sí? Él lo que plantea es que todos los seres humanos estamos en conflicto con nuestra propia feminidad, ya sea mujer o ya sea hombre, ¿sí? O sea, la parte femenina de nosotros es algo que no nos gusta a ningún ser humano, justo porque nos hace sentir inferiores. Esta es la idea de Adler, ¿eh? Y entonces, cuando uno no se puede reconciliar con su parte femenina, genera algo que se llama protesta masculina, ¿sí? Y la protesta masculina es precisamente como llevar a cabo todas aquellas actividades, ¿sí? Y llevar a cabo todas aquellas actitudes que son típicamente masculinas, ¿sí? Para masculinizar y mantener reprimida mi feminidad, ¿sí? Entonces, para Adler, mucho de lo que hacemos los seres humanos tiene que ver con una defensa frente a nuestra propia feminidad, porque esa feminidad la vemos como una forma de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el típico ejemplo de yo no lloro, yo no me muestro vulnerable, yo no expreso mis emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso serían conductas, según Adler, típicamente femeninas, y los seres humanos escapamos de esa parte femenina de nosotros, ¿no? Y finalmente, otra idea importante es el complejo de superioridad. Muchos seres humanos superan entre comillas, neuróticamente, su inferioridad a través de mostrarse como falsamente superiores, ¿no? Y tratar de reafirmar su superioridad frente a otros. Es una manera neurótica de superar la inferioridad. De hecho, estos tres elementos, el órgano débil, la protesta masculina y el complejo de superioridad, son formas neuróticas de superar la inferioridad, ¿sí? El órgano débil lo hace, pues evidentemente mostrando ansiedad, ¿sí? Y enfermándose, ¿no? La protesta masculina lo hace negando la parte vulnerable de nosotros, y el complejo de superioridad lo hace humillando a los demás para demostrarles lo superior que soy. Entonces, estas tres vías son vías neuróticas de resolución del conflicto, ¿no? Y bueno, para Adler, la manera más adecuada de resolver el conflicto es generando una sensación de comunidad. Comunidad. O cooperación. Esa sería la forma, digamos, no neurótica de resolver el complejo de inferioridad, ¿sí? Cooperando con los demás y generando comunidad con los demás. Por ejemplo, con mi familia, con mi pareja, con mis seres queridos, pero también con mi sociedad, con mi cultura. Entonces, esa es una forma no neurótica de resolver este complejo, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? No, prof, gracias. Bueno, entonces ese es el señor Alfred Adler.